Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía. La profecía más importante que todos debemos conocer es lo que pronto sucederá, el rapto de la iglesia. Hablar del rapto es hablar de la profecía para nuestros tiempos, siglo XXI. Pronto sucederá. Así que hoy hablaremos de ese tema tan importante que habla del rapto. Para que nos podamos ir entendiendo acerca del concepto del rapto, quiero presentar un ejemplo acerca de lo que podamos entender como rapto, como una metáfora. En la tierra generalmente hay parejas, novios, que se comprometen, pero la familia de la novia no acepta al novio. Entonces el novio quiere casarse con la novia, pero como hay rechazo de la familia al novio, deciden entonces que él venga por ella como un ladrón en la noche, esto es raptarla. Viene a raptar a la novia sin que nadie se dé cuenta. Así que esto es lo que va representando el rapto de la iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo, Cristo es el novio. Y debido a que hay un rechazo al novio, muchos en la tierra han rechazado el evangelio de Jesucristo, han rechazado al novio, no creen en Jesucristo. Entonces Jesucristo, debido al tiempo profético que estamos viviendo, viene a raptar a la novia. Y viene como ladrón en la noche. Esto es, viene como una persona que tomará a su novia cuando nadie se dé cuenta. Nosotros, los que formamos parte de la iglesia, vivimos en la tierra. Somos seres humanos de la tierra. Por lo tanto, nosotros salimos del concepto de este mundo para ser la novia de Cristo y ahora estamos aguardando a que regrese el novio. Es como la novia que espera al novio, sabe que el novio va a regresar y cada noche está esperando que el novio venga, está vigilante, se acerca a la ventana esperando que el novio pueda regresar en cualquier momento. Es lo que dice la profecía con respecto al rapto de la iglesia. La iglesia debe estar vigilante, debe estar esperando el regreso del novio. Hay una señal que la Biblia habla acerca del rapto. Un novio tiene que darle la señal a la novia. La única persona que va a conocer del rapto es la novia, no la familia. La familia estará durmiendo. Entonces, la señal será un silbido, algo que va a sonar. Esto es lo que dice la Biblia, va a sonar la trompeta y al sonar de la trompeta, entonces vendrá el rapto de la iglesia. Es la manera bíblica en que hoy podemos entender este concepto de una manera práctica, de una manera metafórica. Y por eso debemos hoy hablar más que nunca de lo que pronto sucederá. Cristo viene como ladrón en la noche, será ladrón en la noche para aquellos que están durmiendo. Pero para los que son de Cristo, todos estamos vigilantes. En la oración, estamos esperando velando, velando en oración, todo momento que regrese el novio. Y creemos que estamos en el presente siglo XXI, donde el novio pronto regresará. Por eso el tema de hoy, el rapto de la iglesia, el acontecimiento profético que pronto veremos. Rapto o aquí. Arrebatamiento. Rapto o arrebatamiento. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. El Señor prometió venir y llevarnos. Así es, Él prometió. Así es. Sí, me gustaría empezar por decir en cuanto a, porque en la Biblia tenemos dos testamentos, ¿no? Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que cuando vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, en sí los profetas
hablaron a favor o en contra, ¿no? Para que Israel se arrepintiese de sus pecados. Así que el Antiguo Testamento está enfocado en Israel, en el pueblo de Israel o en Jerusalén. Pero ya cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando del nuevo pacto, que es la gracia, la sangre de Jesucristo, y hablamos de la iglesia. Y esas son las razones por las cuales, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a ningún profeta se le fue revelado, por ejemplo, la iglesia, al igual que el arrebatamiento, vamos a decir, está pero escondida, ¿no? Pero no está descifrada. En cambio, ya cuando leemos el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento te habla de la gracia, te habla de la iglesia y te habla también del arrebatamiento de la iglesia. Sí, y está revelado ahí ya. Está revelado. Y el autor, ¿no? Uno de los autores que más escribió en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo, que escribió 14 cartas, ¿no? En total, incluyendo el libro de Hebreos. Y él fue el apóstol Pablo a quien Dios también le reveló acerca de el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Lo vemos en Corintios y en Tesalonicenses, cómo Dios le reveló la venida o el regreso del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, que era judío, ¿no? Pero era un fariseo, era un hombre que estaba a la ley de Moisés, pero que Dios lo tocó en Damasco, ¿no? Y entonces él tuvo una revelación. Es más, Dios lo llevó al monte Sinaí, que estaba en Arabia, igual como cuando Moisés y Elías fueron al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí Dios le dio una revelación tremenda, ¿no? al apóstol Pablo. Al igual en Damasco, ¿no? Él estuvo 3 días ciego y allí es donde Dios lo visitó. Así que lo que quiero decir, el apóstol Pablo era un hombre de letras, pero Dios lo cambió y le dio una revelación, ahora sí, una capacitación avanzada a él, y a él fue quien Dios le reveló tantos misterios, y uno de esos tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Así que el arrebatamiento de la iglesia es algo que está por suceder, es inminente, y hay 3 palabras que tienen que ver para el arrebatamiento. ¿Arrebatamiento o rapto? Sí, es arrebatamiento, rapto. Por ejemplo, en griego hay 2 palabras en griego que tienen que ver con esta palabra arrebatamiento. La palabra arpazo. Arpazo es una que bueno, en español se puede interpretar también como un zarpazo, ¿no? O sea, un una arrebato. agarra así rápido, ¿no? Que agarra, ¿no? Sí, se puede interpretar así, un zarpazo. Que bueno, arpazo significa arrebatamiento, y por lo menos tiene varios conceptos esta palabra, porque una es, por ejemplo, que somos sacados de la faz de la tierra y llevados al paraíso, al tercer cielo, que esa es la experiencia que habla el apóstol Pablo, por ejemplo, en Corintios, ¿no? Donde Apocalipsis habla de bodas. Las bodas del bodas Son del las Cordero. bodas del Cordero. Sí. Es lo que representa en la metáfora del novio que arrebata o rapta Se a rapta a la novia. para casarse, Para casarse. Sí. para establecer un matrimonio con la novia y ser ahora la esposa del novio, Así es. que es lo que representa las bodas del Cordero. Porque que la pronto iglesia, sucederá. o sea, los creyentes somos la novia de Cristo. Así es. Y entonces, arpazo tiene unas 4 definiciones. La primera es esa, que somos sacados de la faz de la tierra y llevados al cielo, al paraíso. Y allí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos hombres como Enoc y Elías que fueron arrebatados en vida, ¿no? Al cielo. Bien, tenemos otra que tiene que ver con el ser transportados también de un lugar a otro lugar. Tenemos el ejemplo de Felipe, que Felipe estaba en Gaza y Dios lo arrebató y lo llevó a Soto, que está a 40 kilómetros de camino. Así que ese fue un arrebato, ¿no? Que estaba en un lugar y pasó a otro lugar en segundos. Sí. Sí, es un traslado, una transportación de un lugar a otro. Y tercero, también lo que define arpazo es un novio que está desesperado por su esposa, que por su novia, como dice Juan 14, ¿no? Sí, porque la novia sea su esposa, pues.
Sí, así como dice Juan 14, ¿no? Que Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando yo regrese los voy a tomar y los voy a llevar conmigo arrebatar. para que donde yo estoy también ustedes estén. Ese es un arrebato. Y en cuarto lugar, la palabra arpazo también nos habla de una lucha espiritual, porque en el segundo cielo es lo que se tiene que atravesar, donde están los demonios. Donde está el gobierno de Satanás, donde está la forma en que el diablo está atacando ciudades y naciones bajo el poder de la hechicería. Y por eso esta palabra arpazo también significa ser tomados o llevados por la fuerza al cielo, porque quiere decir que Dios va a penetrar, va a llevar a sus santos y los va a llevar. Así como dice, por ejemplo, en Juan 10 es donde encontramos, nadie los va a arrebatar de mi mano. Así que vamos a ser llevados también al cielo por la fuerza. Ningún diablo ni demonio va a detener ese arrebato que Dios va a hacer a favor de la iglesia. Por eso este tema es fundamental para el conocimiento primeramente de la iglesia, porque la iglesia pronto estará en esta gran experiencia del rapto de la iglesia. Pero también este conocimiento debe ser de todo ser humano en el planeta Tierra. Jesucristo vino hace 21 siglos a la tierra para salvar a los pecadores de la tierra, en cada ciudad, en cada nación. Jesucristo libró la batalla contra el diablo en la cruz del Calvario. Satanás fue derrotado. Cristo resucitó de los muertos para dar nacimiento a la iglesia cristiana, quien es la novia de Cristo. Sí. Es el trabajo hoy de la novia desde hace 21 siglos, estamos en el siglo XXI. Rescatar, salvar a los pecadores, que los pecadores se arrepientan y se conviertan a Dios a través de Jesucristo, que reconozcan que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario los limpia de todo pecado, y en ese momento pasarán a ser la novia de Cristo con la promesa del regreso de Cristo. Esto representa la venida de nuevo de Cristo a la tierra. Cristo prometió regresar. Él viene para recompensar el trabajo de la novia de Cristo en la tierra, el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Predicar el evangelio de Jesucristo para que los pecadores se arrepientan y se conviertan a Dios. Es la salvación en Cristo. Por eso la salvación es universal y toda persona tiene la oportunidad de salvación para entrar a la vida eterna con Dios. Por eso estamos predicando el evangelio hoy más que nunca en este siglo XXI, haciendo guerra espiritual por la oposición del enemigo. El diablo tiene atrapada a mucha gente en su pecado de idolatría, de fornicación, de adulterio, de corrupción, de codicia, de avaricia, de muerte, en fin. ¿Cuántos están atrapados por el enemigo? Por eso la iglesia, que es la novia de Cristo, está haciendo guerra espiritual para librar a los cautivos y predicarle el evangelio, y ellos se conviertan a Cristo con la promesa que pronto vendrá el rapto de la iglesia. Es la promesa que todos debemos conocer y creemos que estamos en los tiempos ya del rapto. Todas las noticias están hablando de señales que hablan del regreso de Jesucristo. Y hoy precisamente al abordar este tema del rapto, la noticia habla que hay una forma de conflicto en el Medio Oriente, donde tanto los Estados Unidos como Israel están atacando los centros misílicos o de misiles de Irán. Esto es guerra, y la Biblia habla de la guerra de Armagedón. ¿Será que ya estamos en el tiempo de la recta final hacia la guerra de Armagedón? Hay conflictos en el mundo entero, pero el conflicto de conflictos se librará en Israel. Por eso tenemos que entender la profecía. Antes que venga todo ello de las guerras que se librarán en Israel, la iglesia, la novia de Cristo, será arrebatada. Por eso
es necesario conocer este tema profético, es el tema importante que toda persona debe conocer. Jesucristo empezó a hablar de su regreso antes de ir a la cruz. Cristo iba pronto a morir en la cruz del Calvario y antes de ir a la cruz empezó a hablar que Él regresaría de nuevo. Empezó a hablar de la ayuda que tendríamos en la tierra para la preparación para el regreso de Cristo. La ayuda sería el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo empezó a hablar de la importancia del Espíritu Santo para preparar a la novia, para que la novia se mantuviese en santidad, con vestidos de blanco, porque tiene que ser arrebatada, tiene que entrar al cielo en santidad. Sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá entrar al cielo, nadie podrá ver a Dios. Así que el Espíritu Santo está trabajando y precisamente el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz a derrotar al diablo, empezó a hablar de la importancia de recibir al Espíritu Santo y empezó a hablar de su regreso. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Podríamos ir leyendo Juan capítulo 14. Son los capítulos que hablan de la obra del Espíritu Santo en la tierra, 14, 15, 16 hasta el 17. Así que necesitamos conocer lo que Jesucristo enseñó. Lo último que habló Jesucristo fue la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu de santidad. Por eso la novia camina en la tierra, la novia de Cristo, apartada de todo pecado. Y de lo último o de lo primero que Cristo habló después de su resurrección, Cristo había resucitado y 40 días todavía estuvo en la tierra enseñando, dice la Escritura, acerca del reino de Dios, de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Así que es importante. ¿Y qué fue el primer tema que habló Jesucristo? Leamos Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto porque lo habéis visto a él. La porque imagen lo habían visto a él, pues. de Dios el Padre estaba en Jesucristo. Sí. Y todos los que veían a Jesucristo estaban viendo también la presencia de Dios el Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Cristo vino del cielo a la tierra a dar conocimiento de Dios el Padre y que el Padre nos ama a todos nosotros los seres humanos. Somos criaturas de Dios. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso él y dijo, Jesucristo si era el rescate de nosotros. También conocerías a mi Padre. Es, porque todos los que conocemos a Cristo vamos a conocer a Dios. Sí. Porque Cristo es la manifestación del amor de Dios. Juan 3:16 habla del amor. De tal manera amó Dios al mundo, al pecador, sí, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz. Y toda persona que crea en Jesucristo será entonces un hijo de Dios. A esto vino Jesucristo, a rescatarnos del pecado. Y Jesucristo aquí está hablando ya de ir al cielo, ir a la morada eterna. En la tierra estamos morando temporalmente. Todo ser humano sabe que no va a vivir más de 100 años.
El promedio de vida en México y en muchas naciones son 75 años. Cuando ya estamos rayando los 70 años, tenemos que prepararnos para el viaje a la eternidad. Así que todo esto está revelado en la Biblia. El Salmo 90:10 habla del tiempo de vida humano en el planeta Tierra entre 70 a 80 años. Algunos llegarán hasta los 100 años, pero son contadas esas personas que puedan llegar a los 100 años. El promedio de vida entre 70 a 80 años, pero es temporal. Y la vida que Dios nos da es la eterna. Y la vida eterna está en Cristo. A esto vino Cristo, a darnos esa vida eterna. Y la garantía que tenemos la vida eterna es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que nos prepara aquí en la tierra para llevarnos al cielo. Sí. El camino es Cristo. Amén. El Espíritu Santo habla solamente Él dijo, de Cristo. Yo soy el camino, yo soy la camino, verdad y yo soy la vida. La verdad única y verdadera, ir al Padre, Cristo. Sino a través de mí. La vida eterna es Cristo. Así que por eso predicamos a Cristo. En el Salmo 90:10 dice perfectamente, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y volamos, o sea que salimos del planeta Tierra. Algunos van para arriba, otros van para abajo. Enséñanos de Así tal que modo a contar hay que decidir a dónde vamos a pasar la eternidad. Sí. Cristo vino a alumbrarnos el camino a nosotros, los seres humanos en la tierra. Durante 3 años y medio fue su ministerio. Él dijo, yo soy la luz que alumbra este mundo, este mundo de pecado. Yo soy la luz, dijo Jesús. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Y entonces verá el cielo en lugar de ver hacia abajo donde está el infierno. Nosotros los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ama, por eso mandó el rescate a nosotros, porque todo ser humano que no ha creído y no acepta la salvación en Cristo Jesús está condenado ya a la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Por eso necesitamos conocer de la profecía, necesitamos conocer de Jesucristo, porque Cristo, su testimonio, su enseñanza es el espíritu de la profecía. Y Jesucristo ya vino hace 21 siglos, ahora es la iglesia la que está predicando profecía, siglo I, siglo II, siglo III. Hoy estamos en el siglo XXI y estamos hablando de lo que el Espíritu Santo nos está revelando para nuestra generación, siglo XXI. Y por lo tanto estamos hablando del rapto de la iglesia, porque el acontecimiento más extraordinario que pronto el mundo conocerá es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Todo será sacudido con el rapto de la iglesia. Así que Jesucristo vino a enseñar. Él dijo, voy a la casa de mi Padre. Es lo que sucede en esta metáfora del novio que rapta a la novia. El novio prepara la casa. Y cuando está preparada la casa, entonces viene por su novia a raptarla. ¿Por qué raptarla? Porque los moradores de la casa donde vive la novia han rechazado al novio. Por eso el novio tiene que venir de noche, como ladrón en la noche. Los que moran en la casa donde vive la novia no sabrán acerca del rapto de la novia. El novio vendrá. La única persona que conocerá de la venida del novio es la novia. Y la señal, pues será la señal de la trompeta, el toque de la trompeta. Esto habla de la oración. Es en la oración donde Dios está dando conocimiento revelado acerca de los tiempos. Todo tiene un tiempo. Y estamos en el tiempo donde pronto los cristianos experimentarán
la mayor bendición que es entrar al cielo, porque aquí en la tierra estamos luchando contra fuerzas invisibles de oposición, pero pronto esto terminará para entrar al cielo. Y la recompensa viene en el cielo. El novio viene a arrebatar o raptar a la iglesia para recompensarla. Vienen las bodas del Cordero y las recompensas de las coronas para gobernar en el planeta Tierra junto con Jesucristo durante 1000 años. Está escrito en la profecía. Por eso tenemos que conocer acerca de lo que pronto viene, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la guerra de Armagedón, la segunda venida de Cristo, la derrota total del diablo. El diablo será amarrado, atado durante 1000 años y empezará el gobierno único de Jesucristo para todas las naciones de la tierra. Allí estará México sometido a Cristo Jesús. Por eso estamos orando: Señor, ten piedad y misericordia de nuestra nación. Perdona tanta idolatría, tanta hechicería, tanto pecado, Señor, porque estamos preparando esta nación para los días que vienen. Todo cristiano en cada nación, los cristianos estamos repartidos en cada nación y estamos orando por la tierra, estamos orando por cada nación, para que cada nación esté en el milenio, esté allí cuando Cristo esté gobernando. Así que estamos viendo el futuro, que pronto esto sucederá. Por eso estamos orando por nuestras autoridades, orando por ciudades y naciones, para que todos califiquemos para irnos con Jesucristo, que nos arrepintamos a tiempo y reconozcamos que el único que salva, el único que da vida eterna y el único camino al cielo es Jesucristo. No hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Sí, hay una segunda palabra que quería compartir que es en griego también. La palabra es de parousia, que parousia significa en griego llegada o venida, que está en Mateo 24 cuando habla de la venida del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre en la tierra, es donde aparecería esta palabra, parousia. Y parousia prácticamente en tiempos antiguos tenía que ver con la preparación para la venida de un rey o de un emperador, de un acto de Estado, ¿no? Un jefe de Estado que viene a visitar una ciudad X. Entonces la ciudad se preparaba, ¿no? El gobernador o el presidente tenía que, ahora sí que arreglar, por ejemplo, las calles, ¿no? Vamos a arreglar las calles, poner mejor alumbramiento, porque va a venir el rey y entonces nos va a pedir cuentas. Y vamos a recoger el tributo, ¿no? Por adelantado, ¿no? Para darle por adelantado los tributos para que el rey se agrade de nosotros y nos conceda otras peticiones. Entonces por eso toda la ciudad se preparaba para esa venida. Preparaban el mejor hotel de la ciudad, ahora sí, y hacían hasta estatuas, ¿no? El bronce usaba mucho con la imagen del emperador o del rey, y cuando el rey venía, pues prácticamente era tratado como un huésped de honor, y por eso toda la ciudad se preparaba para esa visita, que ya sea para un rey o incluso para un dios, también lo hacían en los tiempos de Roma. Así que de esa misma manera la iglesia tiene que prepararse, porque muy pronto el rey viene y más vale cumplir a Dios en todo, ¿no? En cuanto a estudiar la Biblia, orar, obedecer a Dios, a los pastores, dar a Dios lo que es de Él, como los diezmos y ofrendas, porque muy pronto vamos a ser llamados en el cielo y Dios nos va ahora sí a pedir cuentas. Por eso la iglesia debe vivir lista, preparada. Sí, así es. Por eso Dios dejó su palabra. Hoy tenemos esta palabra escrita, una maravilla de la forma en que Dios reveló la ciencia al hombre. Porque
primero se inventó la imprenta y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Todo esto fue de parte de Dios. ¿Por qué precisamente la Biblia fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta? Dios alumbró a Juan Gutenberg y Juan Gutenberg empezó a diseñar esta máquina que hoy conocemos como la imprenta. Ya estamos hoy en el siglo XXI, ya muchos ya no estudian o no leen libros impresos, todo es digital, pero el origen está allí. Entonces el primer libro fue la Biblia. Y encontramos como los sacerdotes católicos que leían, porque los únicos eruditos que podían estudiar de las Escrituras eran ellos. Entonces leían de las Escrituras, que estaba ya registrada en letra de imprenta. Y fue así que un día un sacerdote católico llamado Martín Lutero, leyendo la carta a los romanos, encontró que la salvación era por fe y no por obras. Entonces allí el Espíritu Santo lo iluminó, que ahora tenía que empezar un nuevo mover en la iglesia, porque todos estaban bajo tinieblas hasta que el Espíritu Santo empezó a alumbrar, y todo fue leyendo las Escrituras. Por eso hasta hoy, siglo XXI, cada una de las personas que son cristianas tienen una Biblia. Debemos honrar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Santa Biblia, y cuando estamos leyendo de la Biblia debemos estar muy atentos a lo que dice cada versículo, cada capítulo, porque no es palabra del hombre, es palabra de Dios, y es allí donde el Espíritu Santo nos da la revelación para el tiempo correspondiente, tal como sucedió la revelación a Martín Lutero en el siglo XVI. Así también ahora, siglo XXI, tenemos revelación de los acontecimientos, de lo que Dios está pronto a hacer, y todo ello está escrito en la Biblia. Por eso estamos enseñando de textos de la palabra de Dios, de la Biblia, que están hablando de la profecía para nuestro tiempo. Y aquí tenemos lo que se escribió. El apóstol Pablo recibió la revelación y escribió lo que era o lo que iba a suceder en cuanto al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Pablo escribe esta carta, creemos que fue una de las primeras cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, las cartas a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, y el tema principal, el regreso de Cristo. Por eso allí encontramos la enseñanza que tiene que ver con el rapto. Vamos a leer primera de Tesalonicenses, capítulo, vamos a leer desde el capítulo 1, porque es importante. Fue una de las primeras cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, y tenemos aquí la revelación que empieza a dar el Espíritu Santo acerca del regreso del Señor. Capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Habla de la conversión. Los de Tesalonicenses eran griegos, eran idólatras, adoraban dioses extraños y muchos dioses. Entonces llegó el apóstol Pablo predicando el Evangelio de Jesucristo, y ellos oyeron el Evangelio, se arrepintieron de estar apartados de Dios, dejaron sus ídolos, se convirtieron a Dios y pasaron a ser cristianos, hijos de Dios, pasaron a ser la novia de Cristo. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera. Este versículo 10 está hablando del regreso de Jesucristo. Todo cristiano debe estar esperando el regreso de Jesucristo, sí, y que nos libra, dice de la aquí, ira venidera, de la gran tribulación. Nos va a librar del anticristo, nos va a librar de la guerra de Armagedón, nos va a librar de todo lo que sucederá, de los 21 juicios de Dios que vienen al tiempo de la gran tribulación y están escritos en el libro de Apocalipsis. Es lo que dice aquí, quien nos libra de la ira venidera. Así es, la ira venidera que tiene que ver con la gran tribulación, y aquí dice vamos a ser librados, o en otras palabras, vamos a esquivar o escapar de la gran tribulación. Y además también nos dice que la mayoría, porque también es una palabra profética para hoy en día, que la mayoría de los que se van hoy al cielo, al rapto de la iglesia, son aquellos que antes adoraban otros dioses o adoraban otros ídolos, pero que se han arrepentido y han confesado a Jesucristo, y entonces Dios les va a dar a ellos la capacidad de ser librados de la gran tribulación. Así es. Por eso estamos orando para que toda persona que está apartada de Dios y adorando otro Dios, se arrepienta y se conviertan a Dios. El camino es Cristo Jesús. ¿Qué va a suceder con las personas que cristianas? se conviertan de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Así es. ¿Qué va a pasar con todas las personas cristianas que han muerto siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, van a resucitar hasta el tiempo del rapto de la iglesia? Aquí está la promesa. Sí. Van a resucitar. Tal como Cristo resucitó de los muertos al tercer día, de acuerdo a la profecía, los que murieron en Cristo Jesús desde el siglo I, II, III, IV, XXI, van a resucitar. De hecho, van a resucitar primero. Eso, ¿mande? Van a resucitar primero. Porque ellos. dice, los muertos en Cristo ellos serán resucitarán los primero, y luego que nosotros, van los que hayamos quedado, dice, irse con Cristo, y después nosotros los vivos, la generación que tendrá vida en el tiempo del rapto de la iglesia, entonces seremos arrebatados. La palabra arrebatados o rapto tiene que ver con seres vivos, gente que vive en la tierra, serán arrebatados, pero ya los muertos que murieron en Cristo habrán resucitado primero. Es la gran promesa que tenemos aquí en las Escrituras, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Bueno, vamos a leer del 13 para que podamos entender acerca de los que ya murieron. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron. Los que ya murieron. Sí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os declaramos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos es la siempre esperanza bienaventurada con el Señor. Es la esperanza bienaventurada de cada cristiano, que todo creyente debe siempre estar viva dentro de sí. Una flama viva, una llama viva en su corazón. Sí, aquí, todos los días. Aquí nos habla de lo que se podría decir, que el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Rápido, sí. Porque va a ser algo muy rápido. Porque esto dice, unos los van a escuchar como una voz de mando, una voz de trueno, relámpago. Sí. Otros lo van a escuchar como una voz de un arcángel, y otros con una trompeta que se está tocando. Y esto es profético porque la trompeta tiene que ver con la voz profética de Dios.
En el monte Sinaí, por ejemplo, también Dios sopló la bocina, dice en Éxodo 19, la bocina nos habla de la trompeta. Y la trompeta, por ejemplo, para el pueblo judío, tiene 4 sonidos, pero el cuarto sonido es el más largo de todos. Y esa es la trompeta que se está refiriendo aquí, el sonido más largo que se pueda dar con la trompeta. Por eso en el día de las trompetas, que es el día de Rosh Hashanah en el pueblo judío, ellos tocan 100 veces la trompeta, pero el último, el número 100, lo hacen, es el más largo de todos, el más detenido. Y aquí está diciendo que por eso la fiesta de las trompetas tiene que ver con el último toque de la trompeta, y nosotros estamos esperando hoy el último toque de la trompeta cuando sea soplada, y es señal que Cristo viene. Así es. Debemos por eso estar listos, preparados cada día y vigilantes. Esperando. Volviendo a la metáfora del novio que viene por la novia, sí. La novia se prepara. Sí. Y lo espera. La única persona en la casa que sabe que el novio vendrá a raptarla es la novia. Los que están en la casa no saben nada. Entonces ella vive esperando el momento. Vigilante, esperando el momento. Posiblemente mirando siempre la ventana, porque en esa ventana aparecerá su novio y tocará la trompeta, silbará. Entonces ella abrirá la ventana para irse con el novio. Es lo que nos enseñan las Escrituras, que debemos estar vigilantes. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, del versículo 35 al 40, habla del siervo vigilante. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, o sea, llenos del Espíritu Santo, como las vírgenes que tenían las lámparas, pero sí, deben estar preparadas, encendidas. Dice aquí: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Como la novia estará velando. Mientras todos en casa duermen, ella tiene que esperar al novio, tiene que estar lista, preparada. Es lo que dice el versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esto habla de vivir cada día preparados. Anhelando listos, el regreso de Cristo y preparados. Listos para partir. Así que, amigo, amiga, es necesario conocer de las profecías que hablan de este presente siglo XXI, porque estamos en el tiempo de la tecnología de la comunicación. Estamos en el tiempo donde Dios ha permitido esta tecnología para la comunicación del Evangelio de Jesucristo. Esta palabra de bendición te está llegando a tu hogar por medio de un medio de comunicación de la tecnología del presente siglo. Los siglos van avanzando en cuanto a la sabiduría y a la tecnología, y solamente sabiduría y tecnología lo da Dios. Pero Dios obra con personas. Por eso hoy conocemos a esas personas y les llamamos científicos, hombres sabios. Sí, pero ellos tienen ese conocimiento porque Dios se lo ha permitido para el cumplimiento de la profecía en el tiempo correspondiente. Así que estamos en el siglo XXI, un siglo de mucho desarrollo de la tecnología. Hoy se habla ya de la inteligencia artificial. Se están hablando de cosas que antes no conocíamos, y de manera acelerada tenemos que ubicarnos en los tiempos que nos toca vivir. Así que, amigo, amiga, todo esto es para que prediquemos a Jesucristo. Yo te invito a que te acerques a Jesucristo, tal como sucedió con los de Tesalónica. Ellos oyeron el Evangelio, creyeron, se arrepintieron y se convirtieron, dice la Biblia, de sus ídolos a Dios. Toda persona tiene que aceptar a Jesucristo,
si quiere irse al cielo, a la eternidad con Dios, porque todo ser humano que ha nacido en el planeta Tierra nace para la eternidad, solamente que hay dos destinos diferentes, el de arriba o el de abajo. Cristo vino de arriba abajo para llevarnos de abajo arriba, así que la iglesia está predicando ello. El rapto tiene que ver de un traslado de abajo hacia arriba, por eso hay que conocer acerca de esta profecía tan práctica de entender y de aceptar tal como Dios lo ha expresado. Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Repite después de mí esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, pero en este momento creo que el poder de tu sangre viene a mí a limpiarme de todo pecado. Me arrepiento y con mi corazón creo en la resurrección que hubo en la cruz del Calvario, y con mi boca te confieso, Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar en santidad por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra, para estar preparados para ese glorioso día del rapto de la iglesia. Queremos entrar al cielo tal como tú lo has determinado. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, Dios ha tomado lo que ha salido de tu boca y ahora actúa a tu favor. Así que bienvenido a la familia de Dios. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora hay que prepararse, hay que estar vigilantes, hay que leer más de la Escritura, hay que ir a una iglesia, hay que ser enseñados por un pastor que está hablando de las Escrituras para prepararnos todos para irnos al cielo. Dios quiere que toda la humanidad tenemos que vivir tenga preparados, listos para bendición. partir en cualquier Listo momento. para partir. Bueno, Pues bien, agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza, que es una enseñanza sumamente importante por los tiempos proféticos que estamos viviendo. El día de mañana puedes vernos en YouTube. Estamos también en Facebook. Estamos predicando cada domingo en el mensaje online. Gracias por haber estado con nosotros y que las bendiciones de Dios sigan estando con ustedes y toda su familia. Les bendecimos. Y todos califiquemos para irnos al cielo. Así es, hay que vivir preparados. Bendiciones. Dios te bendiga.